Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Hoy estaremos exponiendo un tema que a todos nos interesa y hoy por hoy es un interés común entre todos los oyentes. Es el emprendimiento. Estaremos abordando un ejemplo de emprendimiento exitoso, el cual nos puede servir como ejemplo e inspiración para aquellos que tenemos un sueño, una meta por cumplir. Estaremos también tocando el tema de un emprendimiento no exitoso, el cual no llegó a un feliz término. Para esta tarea me tomaré el atrevimiento de colocar mi ejemplo como emprendimiento, ya que en su momento fue un emprendimiento que fracasó, que a mitad de su camino fracasó. Por tal razón considero yo que puede servirnos de un ejemplo para tomarlo también como fuente y tener en cuenta aquellas cosas que no debemos hacer cuando de emprendimiento se trata. Para iniciar me presento, yo soy Fabián Bermúdez, soy un estudiante de Ingeniería Industrial. En este momento me encuentro cursando quinto semestre en la Universidad Uniminuto. Para la materia de emprendimiento estamos realizando este podcast, pero también como de alguna manera de análisis personal, donde podremos también tener en cuenta las causas de un emprendimiento, por qué no puede el emprendimiento surgir o por qué el emprendimiento puede fracasar. Para empezar, pues describo yo uno de mis sueños como emprendedor. Siempre he querido organizar de alguna manera una microempresa familiar de parte de nosotros, de mi esposa, de mis hijos aún y de mi padre. Tenemos el conocimiento en temas de negocios, en temas de por el lado de la confección, el corte y la confección. Hemos siempre tenido el interés por aprender cada día más sobre este tema. Por eso me gustaría a mí de pronto como emprendimiento iniciar una microempresa familiar en mi casa de no llamarlo taller de costura, sino más bien una microempresa donde podamos ofrecer nosotros nuestros servicios de corte y confección a diferentes empresas locales, por qué no decirlo nacionales también. Es algo que me gustaría realizar, o también me gustaría a mí iniciar un emprendimiento con el tema de la logística. Me apasiona mucho el tema de la logística, en el transporte, de cómo abordar este tema y poder surgir adelante con todo esto. Aunque los obstáculos hoy en día son muy puntuales, el tema de la inflación, el tema de la economía colombiana es un impedimento, pienso yo, porque pues los productos, los abastecimientos para una microempresa de corte y confección o de logística, sea cual sea, hoy en día son un poquito más costosos, son más difíciles de poderlos conseguir, puesto que la economía ha estado muy fluctuante en estos tiempos, con el alza del dólar, con la disminución del dólar también se ha visto muy afectado. Por eso creo yo que es uno de los obstáculos principales. En lo emocional creería yo que el primer causante de no llevar a cabo un emprendimiento es esa palabra, ese esquema mental que siempre cargamos en nuestras mentes, valga la redundancia, de tú no vas a poder, tú no vas a seguir adelante con tu proyecto porque no puedes. Porque pues definitivamente uno a veces cree más en aquellas cosas mentales negativas que influyen en nosotros y no creemos en que hay un talento, no creemos en que se pueda salir adelante con aquello que quisiéramos hacer. Pero más sin embargo está la tenacidad, está el interés por parte mío de querer emprender, y a la vez tengo el apoyo de parte de mi familia. Mis hijos ya son chicos grandes, mi esposa es una persona que conoce mucho del tema, al igual que mi padre, y por eso nos interesa poder emprender una microempresa de corte y confección en la casa. Nosotros ya hemos confeccionado, en un pasado hemos confeccionado maletines, carpas de camping, camisas, jeans. Conocemos cómo se mueve el sistema, cómo se mueve la economía mediante esta herramienta poderosa del emprendimiento. Puntualmente, hoy quiero explicarles y compartirles a todos nuestros oyentes el emprendimiento, un emprendimiento que fracasó lastimosamente, y quiero que sirva de ejemplo para tener en cuenta algunos tipsitos que nos pueden servir a la hora de emprender. Resulta que hace unos años, estoy hablando más o menos del 2015, 2016, mi esposa inicia un local de lujos y repuestos para motos, accesorios para motos. En ese entonces
Mi esposa inicia con un plante de 500.000 pesos, un plante muy pequeño. Eso fue algo de que empezó, mi esposa empezó con un juego de espejos, empezó con un kit de arrastre, un tarrito de aceite, fueron cosas muy elementales. Yo el día que visito el local por primera vez, yo miro y yo entre mí yo digo, no, esto no va para ningún lado, esto es algo que definitivamente no tiene forma. Mi esposa, en contra de todo mal comentario, de mal pronóstico, mi esposa con tenacidad, con empuje, con berraquera, sale adelante. Después de 3 años ese local de haber empezado con un plante de 500.000 pesos, alguna vez hicimos un inventario pasados 3 años, el inventario de este local ya superaba los 15 millones de pesos, entre vitrinas de aluminio, entre mercancía, ya los proveedores le dejaban directamente a ella la mercancía porque sabían y conocían de primera mano que era una persona totalmente berraca, emprendedora. Por tal razón en ese momento fue exitoso, pero a la vez fue fracaso. ¿En qué sentido? Que dados ya 3-4 años de estar sobre ruedas el negocio, ya estar firme, tener su clientela firme, mi esposa está en embarazo de nuestro segundo bebé y a causa de esto la salud de mi esposa empeora. Mi esposa es delicada en el hospital, estuvo hospitalizada un tiempo prudente, más o menos un mes, nace la bebé y también mi esposa se complica en su salud. Razón por la cual pues yo mientras atiendo aquella situación en el hospital, atiendo el bebé recién nacido, nos vemos en la necesidad de colocar una tercera persona al mando del local. Esta persona fue mi hermana en su momento, pero lastimosamente nadie va a cuidar el capital de uno como uno mismo lo puede cuidar. Por tal razón mi hermana toma malas decisiones administrativas y financieras en aquel local. Entre otras cosas, mi hermana saca unos gota a gota a nombre del local, sumaron más o menos 6 millones de pesos. Ella finalmente se retira del local, suspende la actividad, me entrega el local a mí, yo sin saber lo que estábamos acarreando con esto. Tiempo después nos venimos a dar cuenta de los 6 millones de pesos que se adeudaban a los gota a gota. Es porque ellos llegan a cobrarnos y nos indican que estaban atrasados en el pago de estos créditos y pues que los intereses estaban corriendo. Esa fue una de las razones por las cuales el local empieza hacia atrás, empieza a ir hacia atrás, la economía empieza a ir hacia atrás y esa fue una de las razones por las cuales el emprendimiento que mi esposa empezó sola en un momento y que empezó a dar frutos, empieza a ir hacia atrás porque las deudas empiezan a coger al local. Mi hermana empieza a tomar malas decisiones, como lo fue la contratación de personas que no eran necesarias en el local, personas que definitivamente lo único que hicieron fue llevársenos la herramienta, porque entre otras cosas se roban la herramienta, se roban las cosas de allí del local, hasta los clientes los deciden llevárselos para otros locales y esto es lo que afecta y finalmente termina con el cerramiento total del local. Definitivamente cuando yo vuelvo a hacer un inventario de 15 millones ya nos quedaba más o menos un inventario entre vitrinas y material para trabajar de 1.500.000, 1.800.000 pesos, pues era algo muy bajo. Definitivamente ya los últimos meses me tocó a mí de mi bolsillo empezar a financiar el arriendo de este local, algo que no tenía yo entre mis cuentas, entre mis gastos diarios. Por tal razón decido yo cerrar el local y fue en ese momento cuando sentí el fracaso, cómo el fracaso tocó nuestra puerta y cómo nos tocó desde allí la soledad aceptar aquel fracaso. Quiero también compartir con ustedes una historia de éxito, una historia totalmente de emprendedores que lograron un éxito totalmente. Es la historia de 2 ingenieros colombianos. Esto lo encontré en un artículo de Las Dos Orillas. Son 2 emprendedores y lo titula así Las Dos Orillas. 2 emprendedores bogotanos que lograron que Alquería, una de las mayores empresas de lácteos en Colombia, les comprara la mitad de sus negocios de snack. Son los ingenieros Andrés Pulido y Andrés Díaz. Crearon Vitaf hace 10 años y a punta de barras de cereal, hoy en día son referentes en el mercado de los productos saludables. Me parece un emprendimiento muy interesante porque pues 2 ingenieros, ¿en qué momento se les puede ocurrir crear su empresa de snack? Dice, ellos se gradúan en el 2009, toman caminos por separados, pero en su momento se reencuentran
y más o menos les voy a leer lo que dice el artículo. La idea de crear una empresa de snacks saludables como barras de cereal y meterse de cabeza en un mercado bastante competido en el país, el comienzo fue complicado, pero lograron salir adelante y 5 años después ya tenían sus productos exhibidos en las estanterías de almacenes de cadena como la ya extinta Justo y Bueno. Para 2023 lograron llegar a 1000 puntos de venta en el país. Según Forbes, Colombia ha logrado tener un crecimiento exponencial en los últimos años hasta el punto de lograr duplicar el tamaño de la empresa. Este crecimiento no solo fue percibido por Pulido y Díaz, sino que también llegó hasta los despachos de una de las empresas de alimentos más importantes del país, Alquería. Empresa con más de 60 años de trayectoria y cuyo presidente es Carlos Enrique Cavalier, uno de los empresarios que se reunieron con el presidente Gustavo Petro en Cartagena en noviembre de 2023. Siguiendo con su plan de comprar empresas pequeñas para expandirse y aumentar sus operaciones, tal como han hecho con Fresh Lake y Quesos del Vecino, es lo que dice aquí el artículo, Alquería tomó la decisión de comprar el 51% de Vitad y de su matriz INADE. Ya Alquería es un gigante consolidado en el comercio y mercado de lácteos y de esta manera han logrado entrar a ser jugadores en el mercado de snacks. Vitad, por su parte, tendrá la posibilidad de aumentar su presencia y que sus productos lleguen a una cantidad de personas mucho mayor. Este es el emprendimiento y el caso de emprendimiento que les puedo compartir, un emprendimiento totalmente exitoso. Por tal razón creo y soy partidario, por así decirlo, de tomar un emprendimiento, de tomar una idea, que a veces uno cree que las ideas no pueden llegar a consolidarse, pueden materializarse, pero definitivamente los animo y espero que puedan tomar estos dos ejemplos, tanto el ejemplo de fracaso, que fue el fracaso mío con el local que tuvimos. Creería yo que hoy en día, si ese local existiera, sería un local totalmente fructífero, por así decirlo. Creería yo que ya tendríamos hasta un local más grande y de alguna manera hasta otra sucursal, por qué no decirlo, porque fue un local que creció verdaderamente rápido, aceleradamente, y bueno, por algunas malas decisiones, de tomar decisiones a la ligera, de pronto de poner las personas menos indicadas a administrar, fue que este local falló. Por tal razón, pues dejo estos ejemplos a su consideración para que sean ustedes los que puedan ver, puedan analizar y puedan sacar sus conclusiones con el solo propósito de salir adelante, de poder emprender y ser exitosos en una carrera y en un mercado tan competido. Muchas gracias, muy buena tarde.